Roxana? No, doctor, es que estoy tratando de sacar esa mano alzada, pero no se saca, entonces lo estoy aplastando. Perdón. Bueno, ya como les estaba diciendo, ya el día de hoy vamos a ver la última clase de nuestro diplomado. Vamos a ver acerca de las patologías más comunes de cadera, rodilla y tobillo. Ya traten de seguir leyendo. A pesar de que se acabe el curso, la carrera igual no termina. Tienen que tratar de seguir instruyéndose, actualizándose, leyendo artículos y poder fortalecer todo lo que aprendieron aquí en el diplomado. Recuerden que el día sábado se va a realizar el taller práctico. Deben estar todos a las 8 de la mañana, que se empieza puntual la práctica. Como dijeron que quedaba poco tiempo para la práctica, vamos a hacerlo puntual, 8 de la mañana. Adicional, el examen lo vamos a tomar a partir de las 12 del día. Vamos a hacer un examen teórico-práctico. Primero van a estar en la teoría y luego van a pasar a la práctica de 6 en 6. Segundo, hay algunos estudiantes que, en específico 4 estudiantes que van a tener que repetir los talleres en el siguiente diplomado y ellos no van a poder dar el examen este día sábado, sino hasta que se tome el examen final del siguiente diplomado. Aparte de eso, si hay un estudiante que está perdiendo el diplomado por faltas, una de las opciones es que recupere la parte teórica que ha faltado en el siguiente diplomado. Pero en el caso de que en el siguiente diplomado no asista tampoco a las clases que ya están planificadas, lamentablemente va a perder el diplomado. Ya hablaré con cada uno de ustedes el día sábado para poder indicarles la situación, aclarar sus dudas y también para poder tomar lección. Estudien, recuerden que les voy a tomar de todos los temas, exceptuando lo que es historia. Entonces estudien bien, aprendan bien todos los protocolos y recuerden cómo explorar cada parte de la ecografía práctica. Cada ecografía práctica va a tener 10 minutos para realizarse y llenar la hoja. Les voy a poner un cronómetro y 10 minutos terminan el estudio. Si no han terminado el estudio, bajo puntos. Recuerden, 10 minutos. ¿Ya? Recuerden que en el momento en el que ustedes estén ingresando los datos, directamente ponen los datos de ustedes en lugar del paciente, ponen sus nombres y apellidos en la foto y toman la foto de los que estén estudiando, si están valorando tiroides, valorando riñón, hígado, páncreas, lo que estén valorando. Tienen que tomar las fotos, que sea una buena foto, que sea una foto que esté calibrada, que esté con la ganancia correcta, que esté con el foco correcto, ¿ya? Para poder colocarles la puntuación. 15 minutos es mucho para un estudio ecográfico, 10 minutos es lo que está. Recuerden, tienen que escribir el nombre de ustedes, no el nombre del paciente en el ecógrafo. Solamente registren, si es que quieren, registren su número de cédula para que les coja rápido el número y pongan sus datos y ponen guardar. Por favor, la señorita presidenta, que me ayude con un pendrive para poder sacar los estudios. Necesito, si me puede ayudar, facilitar, ya que yo copie todos los estudios, le devuelvo el pendrive. Eso. Entonces, les puede tocar a cualquier ecografía aleatoria. Recuerden que ustedes ya son capaces de hacer ecografía abdominal, pélvica, ecografía de tiroides, ecografía articular, hacer de alguna articulación, ecografía ganglionar, en el caso saben hacer ecofaz. Entonces, cualquier ecografía les puede tocar, a excepción de ecografía obstétrica, porque obviamente no tenemos embarazadas.
a excepción de ecografía testicular y de mama, ¿ya? Porque precisamente no da el tiempo para tomar ese tipo de ecografía y la privacidad del paciente. El resto de ecografías ustedes las pueden manejar. Entonces, aleatoriamente, dependiendo de lo que les toque, las van a tener que realizar. En el momento en el que estén realizando, bueno, ya se les diré en ese rato que estemos allá, pero en el momento en el que estemos haciendo la ecografía, ustedes tienen que no conversar con los estudiantes de al lado ni con el estudiante que está en la camilla. Si el estudiante que está en la camilla les dice, les indica o les sopla la respuesta por alguna razón, ambos tienen 0. Entonces, mucho ojo, ¿sí? Así que les estoy advirtiendo para que ya vayan preparados, vayan mentalizados, para que vayan estudiados, ¿ya? Para el día del examen práctico, verán. Además, son prácticamente, déjenme ver cuántos estudiantes somos. Déjenme ver, ya. 29 menos 4 son 25. O sea, 25 dividido para 3 son a 8. Serán 8 grupos. Bueno, dividido para 6. 4. Nos vamos a demorar unos 40 minutos en el práctico, a lo mucho 50. Entonces, ese es el tiempo estipulado. No se olviden. ¿Ya? Hasta ya me metió más miedo. No tengan miedo. Yo confío en ustedes. Solo recuerden que es el 50% de su nota nada más. A ver, déjenme ver. Nada más. Solo nada más. ¿Ya? Que si no se quedaron por falta, se quedan por nota. Pero, ¿cuál es injusto? Nada de injusto. A ver, vamos a empezar el día de hoy con la patología. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Bien, y son 10 minutos. Sí, en el día son 10 minutos, yo las hacía en 5, 2 minutos dictaba y 2 minutos me sentaba. Hasta que pase el siguiente. Recuerda que en un prestador te piden 6 ecografías por hora. Cada ecografía son 10 minutos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ahí está. Y no quisieron venir leyendo. Hoy día nadie quiso venir leyendo. Está bien, está bien. Vamos a la clase. Como ya les mencioné, el día de hoy vamos a ver las patologías más comunes de cadera, rodilla y tobillo. Algunos sí leyeron, algunos no leyeron, les recomiendo sí leerlo, a pesar de que ya mencionamos anteriormente que muchas de las patologías musculoesqueléticas van a ser similares, ya que si tienen nombres rebuscados, etcétera, ya son redundantes, la base es la misma, desgarros, lesiones, ya en casos extremos, y tumefacciones, que eso no las hemos visto. Yo todavía no veo un miosarcoma en una ecografía, pero puede presentarse. Ustedes lo que tienen que fortalecer es la base anatómica para que puedan tratar de realizar una buena ecografía. Como consejo en el caso de que ustedes no sepan lo que están viendo, traten de tomar varias imágenes en ese caso en específico para poder revisar en la literatura. Claro está, tomando punto y aparte. Eso no significa que el día de la práctica le van a tomar 50 fotos a cada ecografía por si acaso. Ya son fotos puntuales con la medida puntual correcta que tiene que ser medida, y el hallazgo patológico se encuentra un hallazgo patológico, ya, porque yo voy a revisar las imágenes y si se les escapa algo les voy a bajar puntos. Entonces, mucho ojo. Regresando al tema de nuevo. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Vamos a identificar los patrones ecográficos
característico de las patologías tendinosas, bursales, ligamentarias y sinoviales. Ya vimos anteriormente en extremidad superior, aquí en extremidad inferior también se repiten, ya lesiones en tendones, lesiones en bursas, lesiones en ligamentos y lesiones en las cápsulas sinoviales. Vamos a aprender a diferenciar los hallazgos ecográficos de las lesiones agudas versus las lesiones crónicas. También vamos a aplicar los criterios de medición ecográfica y vamos a reconocer los valores de referencia normales y patológicos. ¿Cuáles son las patologías más comunes de cadera, de rodilla y de tobillo? Si bien la ecografía de cadera rara vez la envían, de hecho casi no la envían, al menos que sea un paciente pediátrico, y esta ecografía, por si acaso, de músculo esquelético de cadera, no se los estoy enviando para valorar en pacientes pediátricos, más que todo es en valoración en pacientes adultos, pero en adultos rara vez les mandan una ecografía de cadera. Les suele mandar más que todo ecografía de rodilla y ecografía de tobillo, pero no está de más que tengan un conocimiento de que también en la cadera pueden haber patologías que necesiten una exploración ecográfica. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos principales de lesiones en los pacientes en el miembro inferior? Ya nosotros como médicos conocemos que estas causas pueden ser traumáticas, por ejemplo, deportistas, pacientes que se cayeron, pacientes que se doblaron el pie mientras caminaban en tacones, pacientes que los atropelló un vehículo, una bicicleta, que se cayeron de la moto, cualquier evento traumático sobre el miembro inferior que ocasione una tracción súbita sobre tendones, sobre músculos o ligamentos. Va a causar de estas lesiones. Por ejemplo, si tenemos algún esguince del ligamento lateral del tobillo o una rotura parcial del tendón de Aquiles. También que existan un desgarro de los isquiotibiales. Tenemos mecanismo inflamatorio en el cual se va a producir por procesos agudos o crónicos en los cuales se van a generar edemas, hiperemias, engrosamientos en dichas estructuras. Tenemos el caso de la bursitis trocantérica o de la sinovitis de rodilla. Tenemos también otras causas como los factores degenerativos, por ejemplo, pacientes que tengan cambios progresivos por el sobreuso o por el envejecimiento que va a alterar la estructura fibrilar. Como ejemplo clínico, vamos a tener la tendinopatía del rotuliano o del glúteo medio. Un momento. Ya, continúo. También tenemos por aspectos compresivos, por ejemplo, si hay algún atrapamiento de alguna estructura tendinosa, neurovascular, como por ejemplo el síndrome del túnel del tarso o que existe algún pinzamiento femoroacetabular, va a causar un problema en miembro inferior. Y también por fricción o sobrecarga mecánica. En ese caso, de pacientes que hacen entrenamientos intensos, repetitivos, ese tipo de entrenamientos que a veces hay trends en redes sociales de realiza 500 sentadillas, que no sé qué. Entonces, estos movimientos repetitivos ocasionan que las estructuras rocen entre sí y esa fricción ocasiona lesiones y engrosamientos en las estructuras. Por ejemplo, la cinta tibial sabemos que pasa sobre el trocánter mayor, pero que al movimiento de la articulación va a ocasionar el síndrome de cintilla iliotibial. Entonces tenemos que estar atentos. También, por ejemplo, una bursitis prepatelar, muy común en los pacientes. También vamos a encontrar alteraciones ecográficas comunes. Ya las vimos anteriormente, pero no está de más recalcarlos. Tenemos la tendinopatía. Este de aquí va a ser un engrosamiento. Vamos a ver hipoecogenicidad en el tendón y que va a tener una pérdida del patrón fibrilar. Incluso si nosotros aplicamos el Doppler, vamos a encontrar neovascularización en dicho tendón. ¿Cuál es la interpretación clínica que debemos tener? Si encontramos algo de esto, podemos relacionarlo o indicar que es una tendinopatía reactiva o una tendinopatía degenerativa. También vamos a tener roturas parciales o completas, ¿ya? Vamos a ver que las fibras, ya sea de ligamentos, de tendones o que haya una solución de continuidad de las estructuras, ¿ya? Que pueda ocasionar una retracción, una luxación, etcétera. Tenemos que revisar toda la estructura, a ver si no hay un desgarro, no hay una lesión, etcétera, que se va a ver de hipoecoica.
Tenemos las bursitis. En este caso, van a verse como colecciones anecoicas o heterogéneas, en ciertos casos con o sin tabiques, pero van a tener paredes engrosadas en pacientes que tienen algún caso crónico de alguna bursitis. En el caso de la sinovitis, por ejemplo, vamos a evidenciar un engrosamiento de la membrana sinovial y que va a presentar un flujo Doppler aumentado. Vamos a interpretarlo como en el caso de pacientes que tengan un derrame articular inflamatorio o que tengan un antecedente de artritis reumatoidea. Calcificaciones, podríamos encontrar focos hiperecogénicas que pueden, como no, dejar sombra acústica, por ejemplo, en pacientes que tengan una tendinitis calcificada o depósitos por entesopatías. Tenemos fibrosis, cicatrización, en el cual vamos a ver un aumento de la ecogenicidad, la rigidez y la pérdida de elasticidad en el caso de, por ejemplo, pacientes con una lesión postraumática. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios generales para que ustedes interpreten ecográficamente? Recuerden que ustedes tienen que evaluar primero la ecogenicidad de la estructura, es decir, ustedes van a poner el transductor, si es que están explorando tendón, vean el tendón tiene que verse un poquito más hiperecogénico que las zonas adyacentes. Si están explorando la grasa, como la grasa retropatelar, de Hoffa, de Kager, ustedes tienen que ver que se vea hipoecoica, no tanto como el tendón, ¿ya? Pero sí se puede evidenciar diferencias. Ustedes tienen que analizar la medida de dicha estructura. Por ejemplo, si están valorando el semimembranoso, semitendinoso, tratar de medirlo, el tendón, para indicar si hay un engrosamiento o no y compararlo con el tendón opuesto. Tienen que tratar de ver los bordes y los contornos. Miren cómo luce los bordes del semitendinoso. ¿Qué pasó? Perdón, dejé abierto mientras entro al quirófano. Ya, está bien, no hay problema. Ya. Tienen que identificar si existe líquido alrededor del tendón. Esto es muy importante y por eso ustedes buscan las inserciones y las articulaciones. Ustedes tienen que ver si hay una imagen anecoica, ya no confundir con el cartílago que también se ve anecoico o hipoecoico, pero sí tienen que ver si es que hay algún tipo de colección líquida que se desplaza con el movimiento, que se desplaza con la gravedad o con la presión. Entonces, de eso estaríamos hablando de algún tipo de derrame o alguna bursitis, etcétera. Tenemos que usar el color Doppler. Esto aquí nos va a ayudar a evidenciar o a buscar signos de hiperemia en esa estructura. Y nunca se olviden de hacer una comparación con el lado contralateral. Ahora, ¿cuáles van a ser las clasificaciones de las patologías musculoesqueléticas? Ya las mencionamos. Por ejemplo, vamos a tener que las lesiones pueden ser estructurales, ya no, por ejemplo, esto aquí tenemos que evaluarlas con la dinámica de la articulación, ya tenemos que ver la extensión de la vascularización de esa estructura y, por ejemplo, esto de aquí nos va a ayudar para hacer una recuperación funcional en el paciente. Por ejemplo, si el paciente ya venía con una tendinopatía y ustedes decidieron mandarlo a fisioterapia o el traumatólogo o el fisiatra los mandó a fisioterapia, ustedes pueden hacer una ecografía de control para evidenciar si ha bajado o no ha bajado la inflamación, no ha bajado el engrosamiento o si ya desapareció la bursitis. Por ejemplo, vamos a tener varias patologías. Por ejemplo, las tendinosas, estas como ejemplo tenemos la tendinopatía rotuliana, la tendinopatía aquilia, la tendinopatía del glúteo medio. ¿Cómo hacemos el tobillo para mejorar la anisotropía? Que es mucho, solo depende de la colocación del asa en longitudinal. Claro, tienes que tratar de angular el transductor, disminuir la ganancia para poder ir evidenciando el transductor. Normalmente, recuerda que el ideal es el palo de hockey. Con el lineal en el tobillo va a presentarse un poco más de anisotropía, pero tienes que ir barriendo todo el tendón para evidenciar si hay o no hay una lesión. Por ejemplo, si estás en la cara anterior, va a ser un poquito más difícil valorarlo en un corte longitudinal, sino tienes que valorarlo en un corte transversal. Lo que podrías hacer en ese caso es poner abundante gel y tratar de aplastar poco el transductor para valorar el recorrido del tendón. ¿Me hice entender? Entonces los cortes me dirán si es o no. Exactamente. Recuerda que la ecografía no es estática.
Es decir, tienes que tratar de mover el transductor, como cuando estabas viendo si era nódulo o no era nódulo, si dejaba sombra o no dejaba sombra. Lo mismo en el tendón. Tienes que tratar de ir angulando, revisando todo el tendón, ya, porque conforme tú vas moviendo el transductor, va cambiando el artefacto. Listo. ¿Dónde está? Ya, por acá. Ya, tenemos también las lesiones bursales, por ejemplo, vamos a tener la bursitis trocantérica, bursitis anserina, retrocalcánea, etc. Como base, recuerden, tienen que medir la bursa menos de 2 milímetros, más de 4 milímetros patológica, en cualquier bursa, grábenselo. ¿Ya? Tenemos las lesiones ligamentarias, por ejemplo, esguince de ligamento colateral medial, de ligamento tibio fibular anterior, lo que sea. El ligamento que estén revisando, ustedes tienen que ver que no se salga de su estructura. Tenemos las lesiones musculares, por ejemplo, desgarros, hematomas, contracturas. Bueno, en este caso, contracturas va a ser un poquito más complicado que los vean, ya, pero sí pueden ver un desgarro o un hematoma. Por ejemplo, en las lesiones, en las estructuras articulares, en la sinovial, ustedes pueden ver derrames articulares, pueden ver lesiones a nivel de cartílagos, tienen que tratar de evidenciar y buscar correctamente. En el caso de lesiones compresivas o por atrapamientos, tienen que tratar de ver el túnel del tarso, ver que no haya un síndrome del piriforme, etc. Ahora, ¿cuál es la anatomía normal que vamos a tener de referencia dependiendo de dónde vamos a explorar? Primero vamos a explorar las tendinopatías del glúteo medio y del glúteo menor. Ya, esta de aquí, recuerden que las vamos a explorar a nivel del trocánter mayor en la cara lateral de la cadera. Tenemos que estos de aquí se van a ubicar profundos al glúteo mayor y el glúteo medio va a ser el más superficial de ambos. Es decir, vamos a tener en la porción más profunda el glúteo menor y en la parte media el glúteo medio, como dice su nombre. Aquí vamos a encontrar la bursa trocantérica. Este se va a ubicar entre los tendones glúteos. Y este de aquí, el plano profundo, va a estar en el plano profundo del glúteo mayor. En la ecografía vamos a ver que los dos tendones tendrán un patrón fibrilar, se verán hiperecogénicos, homogéneos y van a converger en forma de abanico hacia el trocánter. Tenemos el glúteo medio, el cual se va a insertar en la cara lateral del trocánter mayor, y el glúteo menor, que se va a insertar en la cara anterior del trocánter mayor. Glúteo medio, cara lateral, glúteo menor, cara anterior. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica que vamos a usar cuando exploremos? Recuerden, tienen que colocar al paciente en el cúbito lateral. Vamos a colocar la cadera afectada en la porción de arriba para poder explorarla. Vamos a colocar el transductor lineal o el transductor convexo en el caso de que el paciente sea nalgón o nalgona. Entonces ustedes colocan el transductor para poder visualizar mejor y ajustan la profundidad. No se olviden de ajustar la profundidad, porque si ustedes no lo hacen o tienen mal programado el equipo, ustedes solo van a poder estar visualizando esta estructura, y lo ideal es que podamos visualizar hasta el trocánter. Si nosotros tenemos que valorar los planos de exploración, por ejemplo, hacemos cortes longitudinales y transversales a nivel de la inserción y a nivel del eje del tendón. Tenemos que ver la referencia ósea, que es la cortical del trocánter mayor. Vamos a ver la hiperecogénica, y que incluso va a dejar una gran sombra acústica. Tenemos que hacer comparación contralateral. Tienen que hacer ecografía de la cadera opuesta. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar? Por ejemplo, si tenemos una tendinopatía reactiva, es decir, una tendinopatía aguda, vamos a encontrar un engrosamiento del tendón. Va a verse hipoecoico, va a tener una vascularización aumentada y se va a ver con una ecogenicidad difusa. Vamos a encontrarlo, por ejemplo, en el caso de una inflamación aguda por un sobreuso o fricción, como les mencionaba, pacientes que deciden de la noche a la mañana lanzarse 100 sentadillas diarias. Tendinopatías degenerativas o crónicas. Por ejemplo, aquí vamos a evidenciar que el tendón va a tener una pérdida del patrón fibrilar. Lo vamos a ver, va a tener áreas hiperecoicas, puntiformes, las cuales van a hacer calcificaciones. Esto puede relacionarse, por ejemplo, a degeneración por un envejecimiento o por una sobrecarga. Pacientes que, por ejemplo, durante mucho tiempo realizan el mismo movimiento, ya, o levantan muchas cargas pesadas. En la rotura parcial vamos a evidenciar claramente que las fibras van a tener pérdida de su continuidad,
Vamos a ver que tendrá áreas hipoecoicas, incluso con presencia de líquido, y vamos a encontrar, por ejemplo, en esta sección, un dolor lateral súbito, el cual va a imposibilitar que el paciente realice una abducción. Si es una ruptura completa, va a haber una solución de continuidad, va a haber retracción del tendón e incluso vamos a encontrar una colección líquida. Esto de aquí va a imposibilitar el movimiento correcto a la abducción. Tenemos también la bursitis trocantérica. Esta de aquí, por lo general, va a coexistir con pacientes que tengan tendinopatía. Miren aquí cómo está el glúteo medio, vamos a ver la bursa, ¿ya? Y vamos a ver el glúteo, cómo vemos la bursa, que está la colección líquida aquí. ¿Sí ven? Ya. Vamos a verla con paredes finas en el caso de una bursitis aguda, pero si la pared de la bursa se empieza a engrosar o ya es algo crónico del paciente que ya tiene desde varios años esa lesión, podemos ver paredes engrosadas. Podemos colocar el Doppler, vamos a ver zonas hiperémicas en el caso de que sea un proceso inflamatorio activo. Y tenemos que realizar la medición. Recuerde, menor a 2, normal, mayor a eso, patológico. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial de nuestra valoración? Si nosotros estamos ante una tendinopatía glútea, vamos a encontrar un engrosamiento fibrilar. No va a tener, tal vez no tenga colección, tal vez sí, tenemos que revisar. En el caso de una bursitis, vamos a encontrar líquido sobre la cortical del trocánter mayor. Si tenemos un desgarro, va a haber una pérdida de la continuidad del tendón con presencia de colección líquida. Y si es el síndrome de fricción de la cintilla iliotibial, vamos a ver que la cintilla va a estar engrosada, ¿ya? Y a nivel del trocánter mayor, más o menos en esta sección. Ahora, ¿cuál es el síndrome de fricción de la cintilla iliotibial que hemos estado mencionando? Este de aquí va a ser una patología causada por la fricción repetida de la banda iliotibial sobre la cara lateral del trocánter mayor. Este de aquí se va a dar durante los movimientos de flexión y de extensión de la cadera. Aquí esta fricción va a causar microtraumas, va a causar un proceso inflamatorio en la bursa que está subyacente. Esto de aquí va a ser bastante frecuente en pacientes corredores, en ciclistas o incluso pacientes que tengan una asimetría o dismetría de los miembros. ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica? Ustedes van a colocar al paciente en decúbito lateral. Van a hacer que el paciente coloque la cadera afectada hacia la porción de arriba y que extienda la pierna. ¿Cuál va a ser el plano de exploración que vamos a tener? Tenemos que hacer cortes tanto longitudinales como transversales a nivel del trocánter mayor. Vamos a hacer maniobras dinámicas. El paciente tiene que flexionar y extender la cadera. Perdón. El paciente tiene que flexionar y extender la cadera y nosotros vamos a ver el desplazamiento anterior y posterior de la banda. Colocamos el transductor, vamos a aplicar abundante gel y así evitamos una presión excesiva en esta estructura. Ven aquí cómo va toda la cintilla iliotibial. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Vamos a ver que la cintilla lucirá como una banda hiperecogénica superficial sobre el trocánter. Esta de aquí, en el caso de patología, la vamos a ver engrosada o de forma irregular. Vamos a también encontrar una bursa troncantérica que va a estar asociada a esta patología. Vamos a verlo como líquido anecoico heterogéneo que estará entre la banda iliotibial y el trocánter. Esta de aquí, la fricción, vamos a verla como un desplazamiento anómalo de la banda con incluso un chasquido visible en tiempo real. Al Doppler color vamos a ver un aumento de la vascularización de la zona de fricción. También tenemos la tenosinovitis del psoas ilíaco. Este de aquí es la inflamación de la vaina sinovial del tendón del psoas ilíaco. Este de aquí va a ser secundario a procesos de sobreuso o a procesos de fricción en el paso en la parte anterior de la cápsula articular en la cadera. Este incluso podemos encontrarla en conjunto con una bursitis hilopectinia, ya que puede ser secundaria a procesos articulares de la cadera.
¿Cuál va a ser la técnica ecográfica que ustedes van a aplicar? Ustedes colocan al paciente con decúbito supino con la cadera en ligera rotación externa, como cuando están haciendo la postura de las piernas de rana. Van a explorar en corte longitudinal y transversal sobre la región inguinal. Van a colocarse medial al músculo sartorio. Vamos a identificar el tendón del psoas que va a estar medial a la arteria femoral común. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos que vamos a tener en este síndrome? Veremos un engrosamiento, una pérdida del patrón fibrilar, ¿ya? Vamos a ver que existirá el líquido peritendinoso en esta sección, veremos como una colección líquida anecoica rodeando el tendón y vamos a encontrar signos de hiperemia. Vamos a ver también que la bursilopectina estará distendida y pues tenemos que verificar si no se comunica con la cápsula articular en algunos casos. Tenemos el diagnóstico diferencial en el cual tenemos la bursitis y lopectina, el cual se verá como una colección líquida sin compromiso tendinoso. Tenemos la hernia femoral, esta de aquí, vamos a ver como contenido móvil al momento de que el paciente realice maniobras de valsalva. Y tenemos la tendinopatía del recto femoral, en el cual va solo a afectar la porción más superficial y lateral. También tenemos el derrame articular de cadera. Este de aquí va a ser acumulación de líquido sinovial o de exudado dentro de la cavidad articular de la cadera. Este de aquí puede tener un origen inflamatorio, infeccioso, traumático o reactivo. ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica que vamos a implementar? Recuerden ustedes, deben colocar al paciente en decúbito supino con la cadera en ligera rotación externa. Vamos a usar nuestro transductor convexo en este caso, ¿ya? Y tenemos que explorar tanto de forma oblicua sobre la cara anterior de la cadera y tiene que ser paralelo al cuello femoral. Ustedes tienen que tratar de identificar la cabeza del fémur y el cuello del fémur, ¿ya? Además de que aquí podríamos encontrar la cápsula articular. Perdón, ahora sí. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar en un derrame? Vamos a encontrar líquido, una imagen anecoica y el espacio articular va a estar mayor a los 7 milímetros. O incluso si vemos una diferencia con el lado contralateral que supere los 2 milímetros, van a ser hallazgos objetivos de un derrame articular. Vamos a encontrar, por ejemplo, si es transudado, no inflamatorio, encontraremos líquido anecoico que no tendrá ecos internos. Por ejemplo, un paciente con un derrame traumático leve o post-ejercicio. Si tenemos exudado inflamatorio, por ejemplo, encontraremos un líquido hipoecoico, conceptos finos, móviles, por ejemplo, en el caso de una sinovitis o una artritis reactiva. Tenemos piógenos o sépticos en el cual vamos a encontrar contenido heterogéneo, veremos ecos gruesos, tabiques e incluso reverberaciones. Por ejemplo, en el caso de una artritis séptica o un absceso articular. Tenemos el caso de líquido hemático, veremos en una ecogenicidad intermedia, no habrá desplazamiento al presionar ustedes, pero sí vamos a ver como ejemplo postraumático o postquirúrgico. Tenemos en el caso de la sinovitis de cadera, el cual presente, ya llegué. Bueno, yo no sé qué citado. Perdón. Ya. En el caso de la sinovitis de la cadera, veremos que la membrana sinovial va a tener un aumento del flujo Doppler, estará engrosada, e incluso esta puede coexistir con líquido anecoico o heterogéneo. En el caso de procesos inflamatorios crónicos, como pacientes que presentan una espondiloartritis o una artritis reumatoidea, vamos a encontrar un engrosamiento sinovial y una hiperemia marcada. Recuerden que ustedes tienen que diferenciar. Si en la sinovitis vamos a ver una inflamación de la sinovial. Si en un derrame vamos a encontrar líquido intraarticular, el cual puede coexistir ambas.
También tenemos una necrosis vascular de la cabeza femoral. En esta situación vamos a ver que es un compromiso isquémico del hueso subcondral de la cabeza femoral que causa un colapso cortical progresivo. Ecográficamente no visualizaremos directamente el hueso medular, pero sí habrá signos indirectos que nos van a indicar de que allí está pasando algo. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en la cabeza del fémur que estará aplanada, va a haber una evidente pérdida de la convexidad normal, que se verá hiperecoica, y vamos a ver un colapso del cartílago. Vamos a ver una irregularidad cortical en el cual encontraremos una discontinuidad o una rugosidad de la superficie ósea, en el caso de que existan reabsorciones o microfracturas. Podemos ver un derrame articular de leve a moderado con un líquido anecoico, pero sin inflamación de la sinovial. En este caso va a ser una reacción articular secundaria. Y si encontramos hipervascularización al Doppler, podemos estar ante una reacción inflamatoria de forma local. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Recuerden, ustedes pueden diferenciarlo de una artritis séptica. Vamos a ver un derrame heterogéneo, con tabiques, puede haber fiebre, hiperemia intensa. Ya podemos tener una sinovitis reumatoidea, en el cual vamos a encontrar un engrosamiento sinovial difuso y villoso. Vamos a tener que las patologías de la rodilla. En este caso vamos a hablar de las tendinopatías rotuliana y cuadricipital. Aquí vamos a ver que el tendón rotuliano va a conectar el polo inferior de la rótula con la tuberosidad tibial anterior. Este de aquí va a medir entre 4 y 5 centímetros con un espesor de 3 a 5 milímetros. Ustedes vamos a tener en esta cara anterior, también vamos a encontrar el tendón del cuadricipital. Este de aquí va a ser la convergencia de los 4 vientres musculares, recto femoral, vasto medial, intermedio y lateral. Estos de aquí van a juntarse y a insertarse en la parte superior de la rótula. ¿Cuál va a ser el espesor normal de este tendón? Va a ser de entre 6 y 7 milímetros. Ecográficamente van a ser fáciles de visualizar. Ustedes colocan el transductor en un plano longitudinal, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la rótula, y vamos a ver unas estructuras fibrilares, hiperecogénicas y homogéneas, además de que van a presentar márgenes lisos. Vamos a encontrar como referencias óseas la rótula, tanto en su porción superior como en su porción inferior. También vamos a encontrar una tuberosidad tibial y el fémur distal. ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica que ustedes van a realizar al momento que están haciendo la exploración? Primero ustedes van a colocar al paciente en decúbito supino. Tienen que tener el paciente una rodilla flexionada por lo menos a unos 30 grados y tienen que colocar una almohadilla bajo la rodilla. Tienen que colocar el transductor de 10 a 18 MHz y tienen que hacer cortes tanto longitudinales como transversales. Tienen que hacer una comparación bilateral. Recuerden, no se olviden de aquello, porque esto va a ser bastante fundamental y especial en pacientes deportistas que dependan del estudio que ustedes tienen para seguir entrenando o recuperarse de su lesión. Por ejemplo, vamos a tener la rodilla del saltador o la tendinopatía rotuliana. Esta va a ser una lesión degenerativa o inflamatoria del tendón rotuliano, el cual se va a causar por una sobrecarga repetitiva. Pacientes, por ejemplo, que están haciendo saltos de cuerda excesivos, que están haciendo carreras de la nada o que están haciendo un sobreuso de dicha articulación. ¿Qué hallazgos ecográficos vamos a encontrar? Vamos a ver un engrosamiento del tendón, el cual va a tener un aumento difuso del grosor más de los 6 milímetros. Podemos encontrar una hipoecogenicidad focal o difusa y una pérdida del patrón fibrilar homogéneo. Vamos a ver neovascularización al Doppler e incluso vamos a ver un flujo aumentado en la porción proximal. Este caso va a ser, vamos a encontrar signos de actividad. Podemos encontrar calcificaciones, vamos a ver focos ecogénicos que pueden dejar sombra acústica posterior. Podemos encontrar, si valoramos la cortical de la rótula, una irregularidad de subcorticales y estos van a significar cambios subcondrales reactivos. Recuerden que el espesor de dicho tendón tiene que ser mayor a 6 milímetros, lo comparamos con el lado contralateral.
Tenemos la tendinopatía cuadricipital. Esta va a ser una lesión inflamatoria degenerativa del tendón cuadricipital, más común en adultos mayores o en pacientes con un sobreuso del cuádriceps. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente en estos pacientes? Vamos a evidenciar un engrosamiento proximal, ya que va a medir más de 8 milímetros, y vamos a ver que generalmente será en el polo superior de la rótula. Vamos a encontrar una hipoecogenicidad focal y una pérdida del patrón fibrilar regular. Vamos a ver que en esta sección vamos a encontrar neovascularización al Doppler y vamos a ver un aumento del flujo en la unión del tendón y del hueso. Vamos a encontrar también microcalcificaciones. Aquí las vamos a ver como depósitos lineares o depósitos puntiformes. Podríamos también buscar si es que en dicha sección no hay un desgarro parcial o encontramos áreas anecoicas con una retracción parcial del tendón. Como diagnóstico diferencial, vamos a tener en cuenta una bursitis prepatelar, en el caso de que evidenciemos una colección anecoica superficial a la rótula, una bursitis infrapatelar y líquido entre la piel y el tendón rotuliano. También, en el caso de estar valorando menisco, una lesión meniscal anterior, aunque no sería visible directamente, pero podríamos encontrar ciertas alteraciones. En el caso de una rotura completa, vamos a ver una solución de continuidad en el cual va a haber una retracción completa del tendón. Ya. Ahora, tenemos también la bursitis prepatelar. Aquí vamos a evidenciar una inflamación de la bursa que se va a situar entre la piel y la rótula. Esta va a ser secundaria a traumatismo directo o un apoyo prolongado, en el caso de la rodilla desiliente. Vamos a encontrar en un paciente, lo colocamos de cúbito supino o sentado si quiere, ya con la rodilla extendida. Vamos a colocar el transductor lineal en el plano de exploración y vamos a hacer cortes tanto longitudinales como transversales. ¿Qué esperamos encontrar en esta sección? Pues vamos a encontrar líquido anecoico, hipoecoico, una distensión de la bursa y podríamos encontrar tabiques internos, en el caso de una bursitis crónica o una de bursitis escéptica. Vamos a tener paredes engrosadas, hipervascularizadas, lo cual va a indicarnos que en esta sección va a haber una inflamación activa. Tenemos que encontrar también si hay contenido ecogénico, lo cual va a indicarnos que hay una hemorragia o hay signos de infección en esa sección. Tenemos la bursitis anserina. Esta de aquí va a estar cerca de la pata de ganso. Vamos a evidenciarla que estará situada entre el tendón conjunto del sartorio, el grácil y el semitendinoso, además de la superficie medial de la tibia. Esta bursitis se va a dar bastante frecuente en mujeres obesas, en pacientes corredores o pacientes que tengan antecedentes de artrosis. ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica que vamos a llevar a cabo? Recuerden, ustedes colocan al paciente en decúbito supino con la rodilla en ligera flexión y ligera rotación externa. Colocamos el transductor lineal, ¿ya? Y vamos a tener de referencia anatómica los tendones del sartorio del grácil y del semitendinoso. Estos de aquí van a estar medial a la tuberosidad tibial. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos? Vamos a ver una colección anecoica entre los tendones de la tibia. Vamos a ver que una pared sinovial engrosada en pacientes que tengan una inflamación crónica, signos de una hiperemia al flujo Doppler en el caso de una inflamación activa, y podríamos encontrar un edema peritendinoso al momento de que se extiende el proceso inflamatorio. También tenemos lesiones ligamentarias. Vamos a tener la lesión del ligamento colateral medial. Recuerden que ustedes, para poder explorar este ligamento, ustedes tienen que colocar al paciente con la rodilla en ligera flexión y que abra la cara medial de la rodilla. Esta lesión puede ser parcial. En el caso de parcial, vamos a encontrar un engrosamiento, hipoecogenicidad y una pérdida parcial de las fibras. En el caso de una lesión completa, vamos a ver una solución de continuidad y una retracción de dicha sección. Al Doppler vamos a encontrar signos de hiperemias en fase aguda en ese ligamento. Tenemos el ligamento colateral lateral. Este de aquí va a ser más superficial y este va a ser fácil de visualizar
Lo vamos a ver entre el epicóndilo femoral lateral y la cabeza del peroné. Ya recuerden que como el peroné va un poquito más posterior, no lo ubicamos tal cual como el ligamento colateral medial. ¿Qué vamos a encontrar en esta sección? De la misma manera que el ligamento colateral medial, si está lesionado, vamos a ver áreas de engrosamiento, áreas de hipoecogenicidad, rupturas parciales o rupturas completas. En el caso de los ligamentos cruzados, por lo general no se visualizan por ecografía, eso lo visualizamos en resonancia magnética. En el caso del quiste de Baker, miren cómo está la posición, siempre lo vamos a encontrar cerca de la cara medial. Mucho ojo, esto nos va a ayudar a identificarlo si eso no es un quiste de Baker, aún así, aunque no haya realizado todavía la ecografía. Vamos a ver que será una extensión quística de la bursa gastrocnemio semimembranosa. Esta la vamos a encontrar en la sección posteromedial de la rodilla. Posteromedial de la rodilla. Vamos a ver cómo que estará comunicada con la articulación, lo cual podría estar asociado a un derrame o a una artropatía inflamatoria. ¿Cuál va a ser la técnica ecográfica? Recuerden, ustedes van a colocar al paciente en decúbito prono, ya con la rodilla extendida y con el transductor realizan la exploración tanto en cortes longitudinales como en cortes transversales. Vamos a tener de referencia anatómica que estará entre el semimembranoso y la cabeza medial del gastrocnemio. ¿Qué hallazgos ecográficos podemos tener si evidenciamos por lesión quística anecoica? Pues la veremos con contornos bien definidos. Si está comunicada con la articulación, muy posiblemente veamos el cuello del quiste. Si hay tabiques internos, podemos visualizarlos en pacientes con quistes crónicos o con quistes complicados. Si hay una ruptura del quiste, ya vamos a estar visualizando una extensión del líquido hacia la pantorrilla. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial de esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un aneurisma, la podríamos visualizar pulsátil al Doppler, lo cual nos indicaría que ya no es un quiste de Baker. Si tenemos un hematoma, vamos a encontrarlo un contenido heterogéneo, pero que no va a presentar una comunicación articular. Si encontramos un ganglión, lo vamos a ver como una lesión quística sin una conexión con la articulación. En el caso de una tendinopatía del tobillo, vamos a ver que aquí ya visualizaremos procesos degenerativos, inflamatorios o traumáticos. Estos de aquí van a afectar los tendones del tobillo. Más frecuente en lesionarse va a ser el tibial posterior, los peroneos y el extensor largo del dedo pulgar. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a valorar? Primero vamos a usar nuestro transductor lineal, o si tenemos el dinero suficiente para comprar un transductor palo de hockey, vamos a usar nuestro palo de hockey. Tenemos que colocar al paciente en decúbito prono, sentado o acostado, pero con la rodilla flexionada y con el pie bien puesto sobre la camilla. Tenemos que hacer una evaluación dinámica. El paciente tiene que realizar movimientos activos, tenemos que ayudarle con los movimientos pasivos para evidenciar si existe alguna subluxación o algún enganche de alguna estructura. En el caso de la tendinopatía del tibial posterior, vamos a ver que el paciente va a cursar con dolor en la porción medial del tobillo y va a tener un pie plano adquirido por dicha lesión. Vamos a ver que en su inserción vamos a tener en la cara inferomedial del escafoide. Ecográficamente vamos a ver un engrosamiento difuso del tendón que va a superar los 6 milímetros. Vamos a ver hipoecogenicidad en el caso de que haya una degeneración o en el caso de que haya una tendinosis. Vamos a colocar el flujo Doppler e incluso vamos a ver una inflamación activa con áreas de hiperemia, como vemos en la imagen. Si hay un derrame peritendinoso, vamos a ver una inflamación de la vaina sinovial. Si existe un desgarro parcial, vamos a ver una discontinuidad con ecos internos. En el caso, recordemos siempre que un signo indirecto de la lesión es que va a haber un colapso del arco plantar y un desplazamiento medial del tetón. Entonces ya saben, si ustedes están en la consulta y ustedes ven que el paciente tiene un pie plano, podrían mandar a investigar este tendón. Tenemos los peroneos largos y cortos. Las tendinopatías de estos van a cursar con dolor lateral del tobillo y con una sensación de chasquido al mover el tobillo.
¿Ya? Vamos a encontrar un engrosamiento tendinoso, el cual su mayor espesor va a estar en su trayecto retromalleolar. Vamos a encontrar una hipoecogenicidad focal y cambios degenerativos. En el caso de un derrame en la vaina común, estos pueden coexistir con una tendosinovitis. Tenemos una subluxación en el caso de que veamos esto, los tendones se van a desplazar hacia anterior, es decir, hacia el malleolo lateral, en el movimiento en que realicemos maniobras dinámicas. Recuerden que es muy importante, el peroneo corto puede tal vez presentar un desgarro, lo tenemos que ver, lo vamos a visualizar como un tendón bífido, como mencionó uno de sus compañeros. Tenemos la tendinopatía del extensor largo del dedo pulgar o del primer dedo. Este va a presentar un dolor dorsal en el empeine o sobre el primer metatarsiano. Vamos a encontrar en este tendón que estará engrosado, que estará hipoecogénico y que tendrá una sinovitis de la vaina. Vamos a tener los esguinces ligamentarios del tobillo. Esto también, recuerden que serán lesiones por una distensión o una rotura parcial o total de los ligamentos colaterales, lateral y medial. Por lo general, esto se debe por una inversión o una eversión forzada. Tenemos el ligamento lateral externo. Este de aquí va a ser el complejo ligamentario más afectado. Más que todo, tenemos los fascículos peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. El más frecuente, el que se va a lesionar, va a ser el peroneo astragalino anterior. Mucho ojo. ¿Ya? Vamos a ver que los grados de lesión va a ser en el grado 1, habrá una distensión. Vamos a ver que el ligamento se verá hiperecogénico, pérdida leve de la tensión y va a haber un dolor sin inestabilidad del tobillo. En el grado 2 vamos a ver una rotura parcial, va a tener áreas hipoecoicas con un engrosamiento e incluso con un hematoma adyacente. El cual va a ser el equivalente clínico, vamos a encontrar en el paciente ya dolor e inestabilidad leve. En el caso del grado 3 vamos a encontrar una rotura completa, vamos a evidenciar discontinuidad completa y líquido que se va a interponer. E incluso vamos a encontrar signos de inestabilidad severa. Tenemos el ligamento deltoideo. Este de aquí va a estar en la porción medial. Este de aquí va a ser el menos frecuente que se lesione. Este de aquí va a darse en el caso de que haya una eversión forzada. Vamos a ver un engrosamiento e hipoecogenicidad focal o difusa. En este caso, el Doppler nos puede mostrar signos de hiperemia en esta sección en fases agudas. Tenemos también las lesiones del tendón de Aquiles. Estas de aquí se va a dar por lesiones por degeneración crónica o por una ruptura aguda del tendón calcáneo. Este de aquí recuerden que es el tendón más potente del cuerpo humano. Miren ahí los signos de hiperemia en el tendón. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ecográficamente o cómo lo vamos a explorar? Vamos a colocar al paciente en decúbito prono. Va a tener los pies colgando fuera de la camilla y vamos a colocar el transductor lineal en la sección a explorar. Vamos a hacer cortes longitudinales sobre el tendón y sobre su inserción en el calcáneo. Vamos a hacer mediciones normales en el cual el espesor sea menor a los 6 milímetros a nivel medio del tendón. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos comunes que vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, pacientes que tienen una tendinosis, vamos a encontrar un engrosamiento difuso con una hipoecogenicidad y un patrón fibrilar alterado. Vamos a ver que su localización típica va a medir entre 2 a 6 milímetros en la sección proximal a su inserción. Tenemos la tendinitis aguda. En el caso de este caso vamos a encontrar áreas de hipoecogenicidad difusa. Vamos a ver nuevas vascularizaciones al flujo Doppler y vamos a encontrarlo en la región media. Tenemos roturas parciales incompletas. La parcial vamos a evidenciarla como una área anecoica dentro del tendón y una retracción parcial. En el caso de una rotura completa, vamos a encontrar el gap anecoico y vamos a ver una interrupción completa del tendón. Por lo general va a estar entre los 2 a los 3 centímetros proximal a su inserción. Si encontramos calcificaciones, también vamos a visualizar focos hiperecoicos que van a presentar sombra acústica posterior y vamos a evidenciarlas a nivel de las inserciones calcáneas.
También tenemos en esta sección la bursa retrocalcánea. Esta de aquí va a ser una colección anecoica entre el tendón y el calcáneo. Miren aquí como vemos esta cantidad de imagen anecoica que es líquido. Tenemos la bursa subcutánea. Esta de aquí en cambio va a ser más superficial y va a estar entre la piel y el tendón. Es decir, va a estar en esta sección. Y tenemos el santoma tendinoso, en el cual vamos a ver un engrosamiento heterogéneo bilateral, pero no va a existir ruptura. ¿Ya? Doctores, son las 9 de la noche. Vamos a tomar un receso. A las 9:20 nos volvemos a conectar.